Seguimos con más en Conexión B Análisis Entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con Miguel Salvador Rodríguez Azueta y Veracruz en la cultura. Adelante, Miguel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Pues antes que nada, pedirle a la población, a nuestros amigos, pues, que tomen las providencias necesarias sin alarmarse, sin causar alarma. Recuerden que debemos de estar siempre atentos a las indicaciones oficiales de las instituciones respectivas o de los programas serios, como el caso de Conexión MNB, y no hacer caso a escándalos y cuestiones de estas de las redes sociales en las cuales pues nada más causan alarma. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de una calle, Jorge, que desemboca precisamente al bulevar Ávila Camacho y que hace un cruce, porque era parte precisamente del curso de uno de los arroyos, aquí el arroyo, la famosa zanja, y que estamos hablando de la calle de Juan Barragán, o la calle de Barragán. Volvemos al punto de la pereza mental, cuando nada más decimos, llámame la calle de Barragán y 1 de Mayo, Barragán y Gómez Farías, y así nos la damos 16 de septiembre, Jicotencan, o el Boulevard, ¿no? O el Bule, ya el Bule y Barragán. Entonces, realmente, ¿cómo se llama esta calle y por qué se le puso esta nomenclatura? Bueno, pues lo que es Juan Barragán Rodríguez fue un militar y político nacido en San Luis Potosí, allá por 1890, y que formó parte precisamente de las huestes de Venustiano Carranza. Sin embargo, Juan Barragán Rodríguez pertenece a un alto linaje de la nobleza, vamos a decirlo de esta manera, mexicana, porque viene siendo descendiente de personajes como Juan Bautista Barragán, Pedro María Anaya y los condes de Miravalles, que son precisamente descendientes del Tlatoani azteca Moctezuma II. Entonces, bueno, se supone, no, eso es una suposición, que esta calle se llama Juan Barragán en honor a este personaje de la Revolución Mexicana. Sin embargo, su abuelo es Miguel Francisco Barragán Andrade, y su abuelo, pues ni más ni menos, fue gobernador interino de Veracruz allá por 1824. Bueno, de hecho no fue interino, fue gobernador constitucional del nuevo estado de Veracruz en 1824. Debemos de recordar que primero fue Guadalupe Victoria, un gobernador de Veracruz, en el recién creado estado de Veracruz, y posteriormente Miguel Barragán. Y Miguel Barragán también se le conoce por haber sido, ahora sí, presidente interino de la República Mexicana, haber combatido o armado el proyecto para la guerra con Texas en 1835, sin embargo murió en 1836. Y caso curioso, Miguel Barragán logró, durante su gobierno se logró la rendición de San Juan de Ulúa en 1825, y cuando él muere pide que sus restos sean separados para, de alguna manera sentimental, ser divididos, y sus ojos fueron enviados a San Luis Potosí, su corazón a Guadalajara, sus entrañas a la Colegiata de Guadalupe y su lengua a San Juan de Ulúa, que debe de estar todavía por ahí enterrada en algún cofre, la lengua de Miguel Barragán, precisamente por haber declarado ahí el término de la ocupación española en San Juan de Ulúa. Entonces, en mi consideración, creo que la calle debería de ser Miguel Barragán en vez de Juan Barragán. Sin embargo, bueno, pues está esta nomenclatura en honor de este revolucionario descendiente del gobernador Miguel Barragán. Y para los que no lo sabían, pues ahí está el dato de la calle Barragán y a quién corresponde y el porqué. Oye, Miguel, a ver, está muy interesante la historia, sobre todo porque es la historia de un linaje, ¿no? Estás hablando de un linaje, pero me da risa de entrada porque
todo acaba en Barragán, ¿no? O sea, llévame a Barragán, o sea, el nombre de la calle Barragán ni siquiera tiene, ¿no? Ni siquiera tiene bien establecido si es Miguel o es Juan, pero pues como bien lo dices, pues tuvo mayor trayectoria, ¿no? El abuelo, ¿no? En este caso, Miguel Barragán, que el propio Juan Barragán, siendo un general revolucionario. Pero a ver, me llama mucho la atención esto que dices de Miguel Barragán, ¿por qué esta decisión de mandar todas estas partes de su cuerpo a distintos puntos? Digo, está así medio escatológico eso, ¿no? Medio tétrico, No. Es parte del romanticismo caballeresco de aquella época en los cuales, dependiendo de dónde habías desarrollado cierta actividad o te habían dado algún reconocimiento, pues considerabas que pertenecías a esos lugares, ¿no? Entonces, no solamente fue el caso de Barragán, también Guadalupe Victoria pidió que partes de sus restos fueran divididos. Sí se dividieron, pero se quedaron en perote, en frascos de formol. Ahí hay una leyenda todavía que dice que cuando llegaron los invasores americanos pensaron que era aguardiente y se lo tomaron y se envenenaron con esos, con los restos que había ahí en estos toneles de aguardiente para conservar los restos de las entrañas, el corazón y todo lo demás de estos personajes que pues de sus actividades tanto políticas como de alguna manera pues históricas, ¿no? Entonces es el caso de Juan Barragán y así fue donde quedaron sus restos divididos. Él sí logró que sus restos sí se fueran enviados. Yo quiero creer que en San Juan de Ulúa debe de haber algún mapa donde se establezca dónde está la lengua de Juan Barragán, pero bueno, independientemente de eso, fue gobernador de Veracruz, ¿no? Y no es el único. Es que, oye, Miguel, espérame, perdón, es que te interrumpa, luego es que me río porque no dejo de ver vaya, para mí sigue siendo una práctica muy escatológica, ¿no? Y digo, y creo que sí era como parte de su tiempo, porque hay que recordar también en Rusia, y digo, y esto no lo voy a tomar a broma ni nada, pero en Rusia, por ejemplo, pasó también 1917, cuando viene ya y triunfa la Revolución Rusa, pues el tema de Rasputín, ¿no? ¿No? Que su miembro pues, supuestamente lo tenían ahí en también en formol y todo, lo guardaron como tal porque dicen que pues, desde ahí venía toda su magia o su esoterismo, ¿no? Bueno, Pues esas fueron mutilaciones que se hicieron como una especie de trofeo. También a Napoleón le hicieron lo mismo a la hora de su autopsia, y también tengo entendido que partieron partes de algunos de sus restos para coleccionistas, pero en estos casos es voluntario, ¿no? Tú dices, bueno, pues yo voy a fallecer y quiero que estas partes vayan a distintos lugares, ¿no? Actualmente, pues tal vez es, pues incinérenme y aviéntenme la bocana, ¿no? O sea, y tal vez dentro de 100 años nuestros descendientes van a contaminar el río, ¿no? Bueno, es parte, insisto, de esta historia y tienes razón, o sea, al estar limitando los nombres completos, lo mismo pasa con Paso y Troncoso. Al parecer no es Francisco del Paso y Troncoso, al parecer en eso estoy, y la calle es en honor a Pedro del Paso y Troncoso, que fue regidor de aquí de Veracruz. Entonces hay que ver exactamente de qué se trata, ¿no? Pero es interesante conocer los nombres de las nomenclaturas de las calles aquí en nuestro puerto, donde muchos vivimos y convivimos, y también de toda la zona conurbada. Miguel, pues excelente el tema como cada viernes, y vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias. Nos estamos viendo la próxima semana aquí en Veracruz en la Cultura. Perfecto. Muchísimas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la Cultura. Con esto llegamos al final del programa. Recuerden, el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde en Conexión B, Análisis, Entrevista. Pásela muy bien.